En el siglo XVIII y XIX, las luchas sociales incluyeron la democratización educativa. Se planteó en el sistema educativo acciones como la gratuidad y obligatoriedad escolar, la formación docente y responsabilidad. Hoy los niños y los adolescentes privados de sus derechos son arrojados a situaciones de dolor, maltrato y carencias. Le quitan lo que deberían tener desde su nacimiento. Finalmente, a fines del siglo XX, se comenzó a hablar de los derechos de tercera generación. Los mismos se refieren a los bienes comunes como el agua, el aire, la tierra o la defensa de derechos colectivos. En la educación, esto se vincula al derecho a la educación multicultural, a la enseñanza en la lengua nativa y la educación ambiental. Beatriz Sarlo, periodista y escritora, sostiene que durante las primeras 7 décadas del siglo XX, ser argentino designa 3 cualidades: ser alfabetizado, ser ciudadano y tener trabajo seguro. El mayor auge de crecimiento escolar y laboral fue entre 1945 y 1975. Pero hoy, en el siglo XXI, la situación ha cambiado radicalmente. Ser argentino, hombre o mujer menor de 40 años, no te garantiza ninguno de esos derechos mencionados anteriormente. La dictadura militar, el ajuste económico y la privatización puesta en marcha en la década de los 90 dieron lugar al empobrecimiento de amplios sectores de la población. Los escenarios que hoy impactan a la educación son el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad, la creciente polarización social. La pobreza y el desempleo dejan de ser entendidas como un problema social para ser comprendidas como un problema individual. El adolescente es excluido y culpabilizado por su exclusión. El problema son los pobres y no la pobreza, los desocupados y no la desocupación. Si la familia no acompaña, la escuela no puede. Se habla de la imposición a la sustracción de derechos porque antes en la escuela se les decía a los nativos, a los inmigrantes, a los aborígenes y a los jóvenes trabajadores que vengan a la escuela, que les iban a enseñar a leer y a escribir, pero para ello debían dejar de lado todo lo que eran, es decir, sus marcas sociales y culturales. Hoy en día esta imposición de derechos se transforma en una sustracción de derechos, en donde convierte a dichos alumnos en menores judicializados o en adultos tempranos, privándolos de los derechos que dicha situación debía garantizarle. Es por eso que nosotros, como educadores, debemos ser capaces de generar propuestas educativas que le permiten construir nuevos soportes y anclajes, en donde le aportemos la restitución de aquellos derechos que le han sido sustraídos a vastos sectores de la sociedad, creando así la posibilidad de nuevos accesos a lugares, tanto en lo social, lo cultural como en lo político, propiciando la conexión y a veces la reconexión de entramados sociales, garantizándole el ejercicio pleno de sus derechos. Para pensar en nuevas prácticas pedagógicas, es fundamental considerar al otro como sujeto de derecho. No basta con enseñar únicamente lo que el alumno quiere aprender. Esto solo invisibiliza un montón de otras cuestiones. Lo mejor sería pensar en qué es lo que tiene derecho de aprender. Hay algunas propuestas que producen pedagogía de la pobreza. Estas solo determinan con anticipación al alumno pobre, perpetuando y naturalizando así su pobreza. La educación debe tomar cada momento y convertirlo en una oportunidad para construir una vida más justa. Debemos ser el puente entre ellos y el mundo. Debemos brindarles herramientas y nuestros conocimientos para que comprendan su historia y procesen el contexto en los que viven. A modo de cierre, vamos a hablar de la historia de las modificaciones legales en la educación argentina. En 1868, Sarmiento sanciona la ley de subvenciones que permitía al Estado girar fondos a provincias con urgencias económicas. En 1884 se sanciona la ley 1420 que establecía la enseñanza primaria obligatoria y gradual. En 1905 se promueve la ley Leynes que permitía la apertura de escuelas en provincias más necesitadas. Las leyes 24.195 y 24.591 moldearon un nuevo régimen. La educación pasó a ser un servicio de consumo. Durante la dictadura militar se impusieron contenidos conservadores y represivos.
En 1889, Carlos Menem impuso el sistema neoliberal que dio paso a la desigualdad. Pues entonces se necesitaba un cambio. En 2006, cuando asume Néstor Kirchner, sanciona la ley 26.206, que reemplaza la educación como un bien público y política de Estado.